Y mucha atención porque Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a partir de este viernes 1 de mayo. La relevancia de esta decisión radica en que el país aporta entre el 3 y el 4% de la producción mundial de petróleo y genera alrededor de 3,5 millones de barriles diarios. Según la agencia estatal WAM, la medida responde a la estrategia de priorizar el interés nacional y acelerar las inversiones en su sector energético, con el objetivo de reducir su dependencia de las cuotas fijadas por el bloque. Para analizar el impacto económico de esta noticia, nos conectamos a esta hora con Felipe Bernal, analista en geopolítica de la energía. Felipe, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Sebastián. Felipe, a usted gracias por acompañarnos. ¿Cómo recibe usted esta noticia de la salida de Emiratos Árabes Unidos, que es un actor clave no solo geopolíticamente hablando, sino en materia energética por lo que le aporta a la OPEP? Bueno, pues es una noticia que si bien no es sorpresiva, esto ya se venía de alguna manera cocinando. Ya vemos que en 2019 había salido Qatar, en el 2023 también había salido Algeria. Hay una situación frente a las cuotas y las restricciones que tienen los países de libre producción y de movimiento frente a sus prioridades nacionales, que de alguna manera eran unas tensiones que se percibían dentro de la organización, pero por supuesto el conflicto en Irán pues se volvió el catalizador. Es importante mencionar que esto es un golpe estructural más que inmediato. Emiratos no es un miembro marginal, como sabemos es uno de los productores con mayor capacidad de crecimiento y flexibilidad. Su salida debilita la capacidad de la OPEP de coordinar oferta y sobre todo de disciplinar a sus propios miembros. Esto es muy relevante de cara al futuro cercano porque lo que se está viendo es que estamos también entrando en un mercado en que la coordinación no va a ser la base de la definición de precios, sino que vamos a entrar también en un mercado de mucha mayor competencia y la OPEP no pierde barriles hoy, pierde capacidad de influir en el mercado mañana. Felipe, y precisamente con la situación actual y viendo que ese cese al fuego entre Estados Unidos e Irán está pendiendo de un hilo prácticamente, ¿cómo entender lo que podría representar a largo plazo esta salida de los Emiratos Árabes del Estrecho de Hormuz? De la OPEP. Sí, justamente como lo mencionaba ahora, la salida lo que hace es enviar una señal al mercado que estos países productores de petróleo, dado que antes el mercado estaba basado en la coordinación establecida por cuotas, pues ahora realmente este catalizador de Hormuz lo que hace es catalizar también la competencia del mercado, es decir, que haya menos coordinación. Esto va a llevar a mayor volatilidad de precios, sin duda, va a llevar a menor transparencia dentro de las decisiones y también eventualmente decisiones de mayor o menor producción que no van a ser anunciadas de la forma que se hacía antes, sino que va a ser de una forma, por lo que podemos decir, descoordinada. Y eso pues va a impactar directamente lo que esto al final era un mecanismo no solo de coordinación de producción petrolera, tengamos muy presente que también se pone en jaque este mecanismo que aseguraba la estabilidad del Golfo, en términos también geopolíticos. Ya no solo se pone en jaque este mecanismo de la OPEP, sino también lo del Consejo del Golfo, que hablábamos también en una misión anterior, donde el hecho de reducir la confianza entre los países, no solo por el manejo que se le ha dado a la condición del estrecho, al bloqueo del estrecho por parte de Irán y de otros países, y también la misma afectación y el ataque a infraestructura energética, que era un acuerdo implícito de no agresión, pero pues que ya cada día se materializó más, con más de 50, 50 centros de infraestructura energética afectados. Esto pues sin duda reduce la confianza y la estabilidad del Golfo. Así que esa falta de coordinación, esa falta de confianza, esa reducción en la transparencia o esa falta de transparencia que vamos a percibir, pues va a desencadenar mayor volatilidad, mayor incertidumbre en la disponibilidad también de información en el mercado petrolero. Y lo grave de esta falta de coordinación y que de alguna manera provoca esa salida de Emiratos Árabes Unidos es ver esa cifra que vemos en este momento en pantalla, los 3,5 millones de barriles diarios que produce esta nación que los ubica como el tercer productor de la OPEP.
Esto, por supuesto, esta falta de crudo, por así decirlo, de esa producción que da Emiratos Árabes Unidos, ¿qué tantos retos le puede traer a la OPEP si tenemos en cuenta que cuando estaba Emiratos Árabes, pues antes de que se concretara esta salida, que aún no es efectiva, pero pues ya es un hecho, se había hablado de unas cuotas simbólicas adicionales de 206.000 barriles de crudo aproximadamente? Ese panorama, ¿qué tanto puede cambiar ahora que sale Emiratos Árabes Unidos y a cuánto tendría que ascender ese compromiso simbólico del resto de miembros de la OPEP? Como le mencioné, realmente no es que vaya a haber una escasez o una abundancia en términos de esos compromisos de barriles en el mercado. Es decir, lo que va a haber es una falta de coordinación. Aquí la idea es que haya mayor libertad, en este caso, de poder gestionar sus propios niveles de producción y haya mayor autonomía en las decisiones y que no dependan de las cuotas y de la asignación de las mismas. Entonces, realmente ese valor que usted me dice de barriles, pues no es que vaya a haber una incertidumbre en la disponibilidad de los mismos en el mercado. Incluso yo creo que parte de lo que puede haber, en este caso por parte de Emiratos, siendo uno de los principales miembros de la OPEP, es que decida justamente pues definir a partir de las vías que considere de mayor resiliencia para proveer el petróleo al mercado, porque como sabemos tampoco han podido sacar mucho, por más que decían pueden producir mucho más de lo que producían antes, pero si yo tengo un bloqueo para acceder a las salidas de esos barriles, pues realmente no voy a hacer mucho. Entonces, lo que van a querer hacer es tener una estabilidad entre la capacidad productiva, entre la capacidad también que tengan y la disponibilidad de poder suministrar ese petróleo de esos barriles en los flujos marítimos, y a partir de eso, pues asegurar también que no comprometen sus cuotas y su posición dominante en el mercado, que por supuesto con un bloqueo en el estrecho es difícil, pero pues ya vienen también desarrollando infraestructura que les permita mayor flexibilidad. Incluso Emiratos está en una posición absolutamente privilegiada porque ya tiene un ducto que pasa, que evita el estrecho. Y lo vienen también desarrollando desde hace unos tiempos y haciendo inversiones significativas. Tengamos presente que incluso los fondos soberanos de estos países están cambiando sus prioridades de inversión. Esas prioridades de inversión, por ejemplo, Emiratos en algunas ocasiones pues versaba frente a inteligencia artificial, que eran sus hubs, estaba desarrollando incluso energías renovables, otros tipos de activos pues para diversificar su portafolio, pero pues el conflicto sin duda pues ha reorganizado y redefinido esas prioridades de los fondos de inversión soberanos, y la infraestructura energética, en este caso para asegurar mayor resiliencia, es una prioridad. Felipe, y precisamente viendo que este es un hecho inédito dentro de la OPEP, algunos analistas internacionales ya han hablado que esto puede representar el principio de fin para la alianza. ¿Qué tan problemático podría ser que un organismo como la OPEP llegara a desintegrarse? Absolutamente es el verdadero riesgo. Como le mencionaba, esto es la salida de Emiratos puntualmente, es el precedente. Como le comenté, ya Qatar había salido, Angola también. El nuevo orden energético finalmente acelerará la fragmentación, no solo dentro del cartel, sino en general de cualquier mecanismo de cooperación. Esto lo estamos viendo. Esto es simplemente el reflejo en una región de lo que se viene desencadenando a nivel mundial de la fragmentación geopolítica y geoeconómica internacional. Entonces, este es justamente el reflejo de cómo un mecanismo antes de cooperación, de colaboración, en este caso de coordinación, pues se empieza a fragmentar, y a partir de eso, pues queda claro que cuando el incentivo individual de producir más supera el beneficio colectivo de coordinar, el cartel empieza a erosionarse. Y eso es lo que está pasando ahora, no solo en el petróleo, insisto, sino a nivel internacional. Las fronteras se están cerrando, los países están queriendo ser un poco más autocráticos en el sentido de poder depender menos de fuentes externas ante la estabilidad y la incertidumbre de la disponibilidad, ya sea de mercancías, flujos y demás. Y esto, pues, sin duda conduce a una autarquía. Y precisamente por eso es vital entender lo que implica esta decisión de Emiratos Árabes Unidos y lo que puede ocurrir si efectivamente este tema representa un impacto mucho mayor de lo que estamos viendo
hasta el momento. Felipe Bernal, analista en geopolítica de la energía, gracias como siempre por estos minutos para ayudarnos a analizar estos temas aquí en Economía al Día. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Feliz día. Igualmente.